Muy buenas a todos. En el día de hoy vamos a estar realizando el punto A de la actividad 3, en donde nos pide que construyamos un rombo sabiendo que una de sus diagonales es de 5 centímetros y uno de sus ángulos interiores es de 70 grados. Dicha construcción no es única, así que deberán mostrar las construcciones posibles en el mismo archivo justificando. Bueno, para poder comenzar a realizar el rombo, tenemos que construir una de sus diagonales. Para esto utilizaremos la herramienta segmento longitud dada. Hacemos un clic sobre cualquier punto del plano y indicamos el centímetro que deseamos. Hacemos OK. Luego, para esta construcción, yo me voy a guiar con este segmento como una de sus diagonales y la colocaré de manera vertical. Luego iremos a la barra de herramientas y seleccionaremos la herramienta medio o centro para encontrar el punto medio de nuestro segmento. A partir de este punto, nosotros lo que haremos es hallar el ángulo que se nos pide, que es de 70 grados. Pero para esto nosotros vamos a tener que tener en cuenta algo. Vamos a tomar el ángulo de 70 grados tanto en el extremo superior como en el extremo inferior, y este ángulo debe abarcar justo en el centro de ambos puntos. Esto quiere decir que el ángulo tiene que estar dividido a la mitad. Para esto tenemos que saber cuál es la mitad de 70. La mitad de 70 es 35. Por lo tanto, seleccionamos de la barra de herramientas ángulo dado su amplitud. Seleccionamos el centro y uno de sus extremos. Aquí colocaremos 35 grados. Una vez colocado, le damos OK y tenemos uno de sus lados, una parte del ángulo pedido. Luego realizamos el mismo paso. Seleccionamos el centro, luego seleccionamos el mismo extremo, pero tenemos que tener en cuenta que ya no colocaremos en el sentido antihorario, porque nos va a colocar sobre el mismo ángulo ya creado, sino que en el sentido horario para que lo inserte en el lado opuesto. Así obtendremos el mismo valor del lado opuesto, y como veremos, ambos tienen un lado adyacente, por ende la suma de estos dos da 70 grados y corresponde a un único ángulo de 70 grados. El mismo procedimiento realizaremos tomando el punto medio del segmento, punto C, y el punto B. Seleccionamos ángulo, punto centro, punto B, 35 grados, OK. Luego lo mismo, punto centro, punto B, ahora ya no sentido horario, sino sentido antihoriario, sino sentido horario. Le damos OK y tenemos. Bueno, ya que tenemos el ángulo solicitado, lo que debemos hacer es trazar rectas para poder hallar el rombo. ¿Y cómo hallaremos el rombo con dichas rectas? Tomaremos los puntos de extremos de los ángulos que vemos hacia los costados y, tomando como referencia el punto A, que es uno de los extremos de nuestro segmento, trazamos una recta tomando el punto C1. Luego lo mismo desde el punto A hasta el punto C'. Y ahí encontraremos dos rectas que se conforman mediante los puntos que fueron creados por el ángulo. De la misma manera hacemos con el punto B y sus puntos creados con sus ángulos. Punto C'3, punto B, C'2. Ahora lo que podemos notar es que ya tenemos el rombo solicitado aquí en el centro, pero falta indicar
los puntos de cortes entre dichas rectas. Dichas rectas son J y G para el lado derecho y la recta I y la recta H para el lado izquierdo. Entonces nos vamos a la barra de herramientas, seleccionamos el punto A y clicamos sobre la intersección. Si el punto aparece en negro es porque cliqueamos correctamente. Si nuestro punto nos llegara a aparecer en azul es porque cliqueamos mal. Bueno, una vez que ya tenemos las intersecciones, lo que nos resta por hacer es conformar el rombo. Para esto vamos a polígono y ya seleccionando de la barra de herramientas la herramienta polígonos, conformamos el rombo que solicitamos, que vendría a estar formado por A, D, B y E, y lo cerramos en A. Ahora, como vemos, ya tenemos nuestro rombo. Lo único que nos queda por hacer es hacer desaparecer las herramientas. Perdón, no hacemos desaparecer las herramientas, ocultamos las herramientas para poder obtener el rombo que necesitamos hallar. Para esto nos dirigimos hacia la vista algebraica y ocultamos los ángulos que fuimos conformando para la construcción, que es alfa, beta, gamma y delta. Luego ocultamos los puntos de nuestros ángulos C'3, C'2, C'1 y C'. C'1, C'2 y C'. Bueno, como vemos, ya tenemos casi nuestra figura. Ya casi tenemos nuestra figura solo en el centro. Lo único que nos falta por hacer es ocultar las rectas que utilizamos para conformarla, las cuales son G, H, I y J. Bueno, ahora lo que tenemos que ver es si nuestra figura cumple o no con la condición solicitada. Entonces nos dirigimos a la barra de herramientas, seleccionamos ángulo y sentido horario, vamos seleccionando los puntos. Como vemos, al seleccionar los puntos, encontramos que el ángulo nos da 70 grados. Pero vamos a buscar su ángulo opuesto para ver si verdaderamente cumple. Bueno, como podemos ver, sí cumple con la condición, tanto epsilon como este ángulo son del mismo valor. Por lo tanto, vemos que cumple con esta propiedad. Ahora, lo que nos resta por hacer es indicar el valor de la diagonal, que lo haremos de la siguiente manera. Nos dirigimos a la barra de herramienta, seleccionamos distancia o longitud y podemos marcar la distancia de nuestro segmento de dos maneras diferentes. Una es cliqueando sobre el segmento, en donde nos dirá que f es igual a 5, o también podríamos hacer de la siguiente manera: cliquear sobre el punto A y el punto B, y así de esta manera obtendremos que el segmento AB es de 5 centímetros. En mi caso me gusta marcarlo de esta manera. Ahora, la consigna también nos decía que la construcción no es única, así que deberán mostrar las construcciones posibles en el mismo archivo justificándolo. Como podemos ver, obtuvimos un rombo, pero según las características de otras figuras, podemos entender también que un rombo puede llegar a ser un paralelogramo, ya que ambos cumplen con las mismas propiedades.
tienen dos pares de ángulos iguales y a su vez dos pares de lados iguales. Un paralelogramo puede llegar a tener 4 lados iguales como un cuadrado, pero no llegar a ser un cuadrado porque un cuadrado cuenta con una propiedad también específica de él, que es tener 4 ángulos rectos. En este caso tenemos dos ángulos obtusos y dos ángulos obtusos, D y E, y dos ángulos agudos, B y A. Por lo tanto, no cumple con la propiedad del cuadrado, pero sí cumple con la propiedad de un paralelogramo y de un rombo. Entonces, de esta manera concluimos con la explicación y vemos el rombo solicitado en el plano.